Hola, mi nombre es Ricardo Martín Pizarro. En este video vamos a ejercitar cómo crear una tabla en Qt Creator. Para realizar dicho ejercicio, lo que vamos a crear va a ser una interfaz gráfica con dos botones. El primer botón lo que hará será setear o predefinir las características principales de nuestra tabla, como pueden ser la cantidad de columnas y los nombres de las cabeceras de cada columna. Y en segundo lugar el botón que además crearemos, ese será para que ejercitemos cómo insertar un registro en nuestra tabla, o sea, una fila con los datos correspondientes a cada celda, dependiendo de la cantidad de columnas que tenga nuestra tabla. Bueno, para realizar este ejercicio, en primer lugar vamos a ir a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos el primer ítem de la fila izquierda, el primer ítem de la lista derecha. Ponemos elegir y aquí nos pide el nombre del proyecto. Le vamos a poner que nuestro proyecto se llama ejercicio tabla. Presionamos siguiente, acá ponemos siguiente, dejamos elegido el nombre de la clase de nuestra ventana principal, presionamos siguiente y por último terminar. Acá tenemos nuestro código fuente. Antes de ir a preparar nuestra interfaz gráfica con la tabla y los botones, como habíamos dicho, vamos a hacer un paso previo, que es lo siguiente. Teniendo seleccionado el archivo del código fuente C++ de nuestra clase de ventana principal, aquí en esta parte superior le vamos a pedir que incluya la siguiente librería. Le pedimos que incluya una librería que se llama QStandard Item Model. Esta. Una vez que hemos incluido esta librería, podremos trabajar sin ningún tipo de problema en nuestra tabla, con las distintas operaciones que necesitamos para este ejercicio. Ahora sí, venimos, hacemos doble clic en el archivo de la interfaz gráfica y Qt Creator nos da la posibilidad de manejar de forma más eficiente los componentes. Antes de insertar la tabla podríamos agrandar el tamaño de la ventana principal para trabajar más cómodo, pero antes de hacerlo manualmente con el puntero del mouse para controlar de forma más eficiente las dimensiones de esta ventana, una vez que tenemos seleccionada la ventana como indican estos nodos, nos dirigimos a la parte derecha, al panel, y acá es en donde elegimos en el ítem de geometría. Le vamos a pedir que tenga un ancho de la ventana principal de 800 píxeles y de 500 de alto. Ahora sí, ya que tenemos espacio para trabajar, en primer lugar vamos a insertar la tabla, pero debemos tener en cuenta que hay dos tipos de tabla. Esta primera es la que no vamos a utilizar porque es un tipo de visor que es como una tabla, pero no tiene las características más completas para hacer un uso más eficiente y más complejo de los datos. A mí la que más resultados me ha dado es esta que se encuentra aquí y es la que vamos a utilizar ahora
porque tiene muchos eventos y tiene muchas características que nos pueden resultar interesantes a la hora de que querramos manejar datos en nuestra aplicación. Bueno, esta tabla es la que seleccionamos, y también aquí lo mismo, nosotros podríamos estar agrandándola así, pero lo más aconsejable sería de que nosotros le demos el ancho y el alto en el panel derecho. Le vamos a dar un ancho de 500 píxeles y un alto de 350, ya sería suficiente para este caso. Vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a ponerle nombre de objeto, tabla 1. Y ahora sí vamos a agregar los dos botones. Bueno, un botón a ver, hay que correr esto un poquito más. Ahí. Vamos a poner un botón que habíamos dicho que va a ser para preparar la tabla. Listo, ahí tenemos el botón preparar tabla. Ahora vamos a incluir el botón insertar registro. Acá se me está olvidando una R. Bueno, ahora vamos a ir a escribir el código necesario para que este botón setee las características principales de esta tabla, que vendría a ser la cantidad de columnas y todo lo que habíamos hablado antes. Entonces, para escribir código en el evento, cuando hagan clic en este botón, presionamos botón derecho, le decimos que queremos ir a un slot y nos pregunta al slot que se ejecute mediante qué señal. Bueno, cuando el botón sea cliqueado, cuando emita la señal de que ha sido cliqueado, y entonces si no existe la función, Qt Creator automáticamente nos crea un slot, o sea una función que se ejecuta mediante la señal que hemos mencionado recién. Y aquí es en donde vamos a empezar a escribir el código para que el botón setee las características de la tabla. En primer lugar, lo que vamos a hacer es decirle cuánta cantidad de columnas queremos que tenga nuestra tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente: presionamos UI, que vendría a ser este es el nombre de la ventana principal de la interfaz del usuario. Luego presionamos punto para acceder a un objeto de de la ventana, y ahí podemos ver que se encuentra el objeto tabla 1 que hemos creado nosotros. Entramos a tabla 1, luego presionamos un punto y ahí nos da posibilidad de que podamos ejecutar un método que se llama set column count, este que nos aparece aquí. Elegimos este y nos pide la cantidad de como parámetro un número entero, que es la cantidad de columnas que vamos a utilizar en nuestra tabla. En este caso le vamos a poner 4, pero podemos poner 5 o la cantidad que nosotros queramos. Mientras más le pongamos, lógicamente más consumo de memoria RAM, más complejidad de la tarea que realicemos. Bueno, vamos a poner 4.
Y ahora lo que queremos es que nos ponga el nombre en la cabecera de cada columna, un nombre descriptivo. Entonces, antes de ejecutar el método de la tabla que setea los nombres, debemos crear una lista de string para que reciba como parámetro el método que utilizaremos. Para ver de qué se trata, vamos a hacer lo siguiente: creamos una QString-list que de nombre le vamos a poner L, y a L le vamos a pedir que cargue la variable, que cargue un dato, una cadena de texto que se llame nombre. Le vamos a pedir que esa lista además incorpore el siguiente dato: el texto apellido, que incorpore otro elemento más a la lista, que podría ser edad, y por último vamos a poner no, código no, vamos a poner clase. Bueno, aquí, como pueden ver, la cantidad de elementos que he incorporado a esta lista son 4, porque coincide con la cantidad de columnas que tengo en la tabla. Ahora viene el momento de setear esos nombres, incorporarlos a la cabecera. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a UI punto, vamos a la tabla 1, accedemos a la tabla 1, y ahí en donde le pedimos que ejecute el método que es set horizontal header label. Hacemos doble clic, y como si situamos el puntero arriba del método, esperamos unos instantes y ya nos explica que está esperando como parámetro un string list. Entonces le decimos que queremos que como parámetro acepte L, que es la variable que hemos creado aquí. Ahora lo que vamos a hacer para terminar de darle las características a nuestra tabla es definir el ancho de las columnas. Vamos a ponerle que queremos que tabla 1, queremos setear el ancho de las columnas. Nos pide dos parámetros que son números enteros. El primer número entero representa la columna 0. Vamos a pedirle que la columna de nombre tenga 50 píxeles, vamos a darle 200 píxeles. Bueno, a la columna, a la segunda, le vamos a dar 200 también. A la tercera le vamos a dar 50 píxeles, y a la cuarta columna le vamos a dar 50. No, vamos a hacer así: le vamos a dar a esta, le vamos a dar 70, y a esta le voy a dar 100.
180. Listo. Con esto ya tendríamos seteada la tabla lista para insertar los registros. Para insertar los registros vamos a ir a esta parte, a la interfaz gráfica, y en la interfaz gráfica le vamos a pedir que queremos ir al slot del botón insertar registro, al slot que sea ejecutado cuando el botón emita la señal clicket, y acá vamos a pedirle lo siguiente. En primer lugar le vamos a avisar cuando ejecuten el botón a la tabla que le insertamos un registro, que será insertado con valores vacíos provisoriamente, ¿no? Entonces hacemos así, ponemos UI, vamos a la tabla y le pedimos que ejecute el método insertar row. Con este método se inserta una fila y nos pide el número de la posición en qué lugar se va a insertar dicha fila. Entonces para eso vamos a ponerle que queremos que la inserte en UI, tabla 1, y le pedimos que ejecute el método row count, que como bien pueden ver aquí devuelve un número entero, que es la cantidad de registro que tiene la tabla. O sea que esta línea de código insertará un registro nuevo al final de la tabla. Bien, ahora vamos a hacer que ese registro nuevo sea cargado con datos, con valores. Bueno, para eso vamos a hacer el siguiente. Ponemos UI punto tabla 1, un punto para acceder a un objeto o un método, y ahí vamos a ir al método set item. Bueno, este método set item requiere de 3 parámetros: el número de la fila, el número de la columna y el ítem que nosotros queremos, el ítem con los datos que nosotros queramos ingresar en la celda. Bueno, entonces la fila que vamos a poner es la siguiente, en un número entero que será UI punto la tabla 1 punto, y acá ponemos que queremos otra vez el row count, pero le ponemos -1 porque igual que las matrices y los arrays de la tabla, es un objeto que se empieza a contar sus elementos desde cero, ¿no? Entonces con -1 vamos a ver que no hay ningún tipo de error. Bueno. Acá en la columna 0, que es la columna de los nombres, y como último parámetro debemos ponerle lo siguiente, que aquí vamos a crear una nueva variable que es del tipo Q table widget item. Como parámetro le vamos a poner un string que le vamos a poner de nombre Ricardo. Vamos a achicar un poco esto, así podemos contemplar mejor el código. Copiamos, pegamos para la segunda columna, bueno,
para la columna 2, para la columna 3 y la columna 4. Va, 4. Nombre de Ricardo, vamos a poner el apellido Pizarro, y el otro era, bueno, nos pedía la edad, vamos a poner la edad, y clase, vamos a poner 1975. Bueno, de esta forma ya completamos lo que es el código necesario para ver cómo funciona la tabla de nuestra aplicación. Vamos a compilar el proyecto. Acá podemos ver que está compilando, no nos ha arrojado ningún error. Y bueno, no podríamos presionar insertar registro antes de preparar nuestra tabla, así que vamos a preparar nuestra tabla para que cree la cantidad de columnas y los nombres de las cabeceras. Presionamos el botón y ahí nos ha creado las características necesarias para nuestra tabla, y presionamos el botón insertar registro y ahí vemos que nos ha cargado el registro sin ningún problema. Presionamos de vuelta y sigue funcionando sin ningún problema. En videos posteriores vamos a practicar cómo trabajar sobre los eventos de la tabla, cómo crear una tabla de forma dinámica por medio de código, y podemos también practicar cómo borrar los registros de una tabla y todas las tareas que requiere este tipo de componentes. Bueno, espero que les sirva el video que hemos realizado hoy. Cualquier cosa comenten y pregunten, y bueno, para mí es un gusto compartir esto con ustedes y nos encontramos en el próximo video. Chao, hasta luego.